Hola amiguísimos, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos en un video más y hoy hablaremos sobre qué es el pecado, la definición de pecado, porque en muchas ocasiones hemos dicho que Cristo murió por nosotros para limpiarnos de pecados, para limpiarnos de lo que nos separa de Dios, porque esto nos aleja de Dios, pero nunca hemos dicho la definición de pecado, así que hoy lo veremos. Soy Gabriel Velastegui y me pueden decir Gabo, Gabrielito, Gabriel, como ustedes gusten. Pecado en el significado de internet dice que significa palabra o acción en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad o los preceptos de Dios. Entonces, según internet es sobre una religión, pero nosotros no nos vamos a una religión, no nos referimos a la religión en sí, porque la religión no salva. La religión a que lleva a vanas costumbres que no nos llevan a nada. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos conocido de Cristo, sabemos que tenemos que tener una relación con Dios, una relación con nuestro Padre. Eso es lo que vale y eso es lo que importa. Así que el pecado para el mundo, para internet, significa ir en contra de la religión. Dios no está dentro de ninguna religión, Él no está dentro de ninguna costumbre. Dios no se rige por una religión, solo importa la relación con Dios. ¿Y por qué explico esto? Porque necesitamos entender que no depende de una religión. El pecado es la desobediencia a Dios, no la desobediencia a una religión. Si una religión te prohíbe tomar, te prohíbe bailar, te prohíbe fumar, te prohíbe jugar, te prohíbe ir a discotecas, te prohíbe tocar la guitarra, entonces si haces cualquiera de estas cosas estarías pecando. Pero lo que yo te vengo a decir hoy, mi amiguísimo y mi amiguísima, es que la desobediencia a Dios es pecado, no la desobediencia a la religión, no la desobediencia a cualquier costumbre que tengas, solamente la desobediencia a Dios. Y esto lo corroboraremos leyendo Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Antes de explicar este versículo, quiero que quede claro: la desobediencia a Dios es el pecado. La desobediencia a la religión es solamente una cosa de esta tierra. No importa la religión, importa Dios. Ahora sí, mis amiguísimos y amiguísimas, la primera parte del versículo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pero ¿qué ley es esta? ¿De cuál ley nos está hablando? La ley que está en la Constitución, la ley que nos da el juez, la ley que nos da nuestros padres, la ley que nos dan nuestros profesores, ¿o cuáles son estas leyes, mis amiguísimos y mis amiguísimas? La segunda parte del versículo dice: pues el pecado es infracción de la ley. Entonces podemos ver que infringir la ley ¡ay, mis gallos! Pues podemos ver que infringir la ley, eso es pecado. Y ahora sí vamos a entender cuál es esta ley. Gálatas capítulo 5 versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos comprender cuál es la ley, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley. En estas palabras se resume toda la ley. Se resume toda la ley que Dios nos manda. ¿Por qué se resume y por qué es lo más importante amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque si amamos a nuestro prójimo no vamos a mentirle, porque si amas a una persona, si amas a tu madre, si amas a tu padre, si amas a tu tío, a tu abuelito, a quien sea, no le mientes porque eso le haría daño. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo vamos a ayudar, vamos a ser solidarios con esa persona, vamos a ser humildes, no nos vamos a creer más que esa persona. Y al que se ama no se le lastima. Mi amiguísimo y mi amiguísima, para concluir solamente quiero decirles que en el hebreo pecado significa fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos a nuestra vida si significa fallar el tiro? Cuando estamos jugando tiro al blanco y no le damos en el blanco, estamos fallando, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere. Si fallamos el tiro en lo espiritual, es porque no estamos alimentándonos espiritualmente. Y si el tiro, o sea, el blanco, es amar al prójimo como a nosotros mismos y nosotros fallamos, hemos caído en pecado. El pecado es fallar a la ley de Dios, infringir la ley de Dios, no cumplir con la ley de Dios, desobedecer la ley de Dios. Todo esto es el significado del pecado. Para tener una definición más certera, mi amiguísimo y amiguísima, de qué es pecado o qué significa pecar, pues es todo lo que a Dios no le agrada. Si a Dios no le agrada algo, eso es pecado. ¿Y cómo sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios? Todo está en su palabra, todo está en la Biblia. Ahí podremos saber qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Entonces, si decimos que el pecado nos aleja de Dios, desobedecer la ley de Dios, desobedecer a Dios nos aleja de Dios. Si decimos que Jesús nos salvó, nos limpió de pecado,
pecados, entonces decimos que Jesús nos limpió de esta desobediencia que hemos cometido contra Dios. Eso ha sido todo, mi amiguísimo y mi amiguísima, por este tema sobre qué es el pecado, por este tema para comprender y entender qué significa o cuál es la definición de pecado. Definición de pecado: desobedecer la ley de Dios. Eso es todo, mi amiguísimo y mi amiguísima. Espero que haya sido de bendición este video. Espero que haya quedado claro esta duda que muchos han tenido, mis amiguísimos y amiguísimas. No se olviden de suscribirse, mis amiguísimos y amiguísimas. Aquí les dejo un botoncito de una foto mía donde ustedes pueden darle clic y suscribirse. Sin decirles más, mis amiguísimos y amiguísimas, para no alargarnos, nos vemos en los próximos videos. Gracias por haberlo visto.